Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, vamos a hablar de la unción de los enfermos. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, toda la Iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorificado, para que los alivie y los salve, e incluso los anima a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo y contribuir así al bien del pueblo de Dios. Primero, fundamentos de la economía de la salvación. La enfermedad en la vida humana. La enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves que aquejan la vida humana. En la enfermedad, el hombre experimenta su impotencia, sus límites y su finitud. Toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte. La enfermedad puede conducir a la angustia, al repliegue sobre sí mismo, a veces incluso a la desesperación y a la rebelión contra Dios. Puede también hacer a la persona más madura y ayudarla a discernir en su vida lo que no es esencial para volverse hacia lo que lo es. Con mucha frecuencia la enfermedad empuja a una búsqueda de Dios, un retorno a Él. El enfermo ante Dios. El hombre del Antiguo Testamento vive la enfermedad de cara a Dios. Ante Dios se lamenta por su enfermedad y de Él, que es el Señor de la vida y de la muerte, implora la curación. La enfermedad se convierte en camino de conversión y el perdón de Dios inaugura la curación. Israel experimenta que la enfermedad de una manera misteriosa se vincula al pecado y al mal, y que la fidelidad a Dios según la ley devuelve la vida. Yo el Señor soy el que te sana. Éxodo capítulo 15 versículo 26. El profeta entrevé que el sufrimiento puede tener también un sentido redentor por los pecados de los demás. Finalmente, Isaías anuncia que Dios hará venir un tiempo para Sión en que perdonaría toda falta de pecado y curaría toda enfermedad. Cristo médico. La compasión de Cristo hacia los enfermos y sus numerosas curaciones de dolientes de toda clase son signos maravillosos de que Dios ha visitado a su pueblo. Evangelio San Lucas capítulo 7 versículo 16. Y de que el reino de Dios está muy cerca. Jesús no tiene solamente poder para curar, sino también de perdonar los pecados. Vino a curar al hombre entero, alma y cuerpo. Es el médico que los enfermos necesitan. Su compasión hacia todos los que sufren llega hasta identificarse con ellos. Estuve enfermo y me visitasteis. Mateo capítulo 25 versículo 36. Su amor de predilección para con los enfermos no ha cesado a lo largo de los siglos de suscitar la atención muy particular de los cristianos hacia todos los que sufren en su cuerpo y en su alma. Esta atención dio origen a infatigables esfuerzos por aliviar a los que sufren. A menudo Jesús pide a los enfermos que crean. Se sirve de signos para curar, salva, imposición de manos, barro y ablución. Los enfermos tratan de tocarlo, pues salía de él una fuerza que los curaba a todos,
Evangelio de San Lucas capítulo 6 versículo 19. Así, en los sacramentos, Cristo continúa tomándonos para sanarnos. Conmovido por nuestros sufrimientos, Cristo no solo se deja tocar por los enfermos, sino que hace suyas sus miserias. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Evangelio de Mateo capítulo 8 versículo 17. No curó a todos los enfermos. Sus curaciones eran signos de la venida del reino de Dios. Anunciaba una curación más radical, la victoria sobre el pecado y la muerte por su Pascua. En la cruz, Cristo tomó sobre sí todo el pecado del mal y quitó el pecado del mundo. Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 29, del que la enfermedad no es sino una consecuencia. Por su pasión y su muerte en la cruz, Cristo dio un sentido nuevo al sufrimiento. Desde ese entonces, éste nos configura con Él y nos une a su pasión redentora. Sanad a los enfermos. Cristo invita a sus discípulos a seguirle tomando a su vez su cruz. Siguiéndole, adquieren una nueva visión sobre la enfermedad y sobre el enfermo. Jesús los asocia a su vida pobre y humilde. Les hace participar de su ministerio de compasión y de curación. Y, yéndose de allí, predicaron que se convirtieran, expulsaran a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Evangelio de San Marcos capítulo 6 versículos 12 y 13. El Señor resucitado renueva este envío. En mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Evangelio de San Marcos capítulo 16 versículos 17 y 18. Y lo confirma con los signos que la Iglesia realiza invocando su nombre. Estos signos manifiestan de una manera especial que Jesús es verdaderamente Dios que salva. El Espíritu Santo da a algunos un carisma especial de curación para manifestar la fuerza de la gracia del resucitado. Sin embargo, ni siquiera las oraciones más fervorosas obtienen la curación de todas las enfermedades. Así San Pablo aprende del Señor que mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9, y que los sufrimientos que tengo que padecer tiene como sentido lo siguiente: completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Colosenses capítulo 1 versículo 24. Sanad a los enfermos. Mateo capítulo 10 versículo 8. La Iglesia ha recibido esta tarea del Señor e intenta realizarla tanto mediante los cuidados que proporciona a los enfermos como por la oración de intercesión con la que los acompañan. Cree en la presencia vivificante de Cristo, médico de las almas y de los cuerpos. Esta presencia actúa particularmente a través de los sacramentos y de manera especial por la Eucaristía, pan que da la vida eterna y cuya conexión con la salud corporal insinúa San Pablo. No obstante, la Iglesia apostólica tuvo un rito propio en favor de los enfermos, atestiguado por Santiago: ¿está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la Iglesia, que oren sobre el enfermo y le unjan con óleo en el nombre del Señor, y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se salve, y si hubiera cometido pecado,
les será perdonado. Santiago capítulo 5 versículos 14 y 15. La tradición ha reconocido en este rito uno de los 7 sacramentos de la Iglesia, un sacramento de los enfermos. La Iglesia cree y confiesa que entre los 7 sacramentos existe un sacramento especialmente destinado a reconfortar a los atribulados por la enfermedad, la unción de los enfermos. Esta unción santa de los enfermos fue instituida por Cristo nuestro Señor como un sacramento del Nuevo Testamento verdadero y propiamente dicho, instituido por Marcos y recomendado a los fieles y promulgado por Santiago, apóstol y hermano del Señor. En la tradición litúrgica, tanto en Oriente como en Occidente, se poseen desde la antigüedad testimonios de unciones de enfermos practicadas con aceite bendito. En el transcurso de los siglos, la unción de los enfermos fue conferida cada vez más exclusivamente a los que estaban a punto de morir. A causa de esto, había recibido el nombre de extrema unción. A pesar de esta evolución, la liturgia nunca dejó de orar al Señor a fin de que el enfermo pudiera recobrar su salud si así convenía a su salvación. La Constitución Apostólica del 30 de noviembre de 1972, de conformidad con el Concilio Vaticano II, estableció que, en adelante, en el rito romano se observara lo que sigue. El sacramento de la unción de los enfermos se administra a los gravemente enfermos ungiéndolos en la frente y en las manos con aceite de olivo debidamente bendecido o según las circunstancias con otro aceite de plantas y pronunciando una sola vez estas palabras: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal, nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor, y nos guarde para la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.